Diariamente. La H grande de la información. También a quienes nos siguen en nuestro canal en YouTube. Gracias por su sintonía, su permanente deferencia. Ahora vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado, el economista Mauro Toscanini, quien es parte no solo de la academia, ¿no?, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, sino del foro que estuvo a cargo de lo que en su momento fue la dolarización del esquema monetario en el Ecuador. ¿Cómo le va, economista? Buen día, lo saluda Jorge Escobar, en compañía de Edison Casañas, acá desde la cabina. ¿Cómo está? Muy buenos días, queridos amigos de Radio Huancavilca. Tienen una gran sintonía, los escucho a menudo. Tanto a Jorge, a Edison, a doña Mónica, que está atrás siempre en la entrevista, y al amigo Clever Chica, no amigo de más de 40 años, ¿no? Efectivamente se conmemora 22 años del anuncio de la dolarización. Y digo anuncio de la dolarización porque se dolariza en realidad cuando en septiembre, octubre ya del año 2000 se canjean todos los sucres a dólares, ¿no? Entonces fue un anuncio que cuando cae Yamil Maguad, llega al poder el doctor Gustavo Noboa Bejarano y ratifica la dolarización. De ahí comienza el proceso, ¿no? Efectivamente, un grupo de personas agrupados alrededor, y hay que decirlo de Joyce de Ginata, que era la que no tenía cuestionado, nos coordinaba, nos reuníamos en la CAPIC, en la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas, de la cual era ella presidenta. Formamos el Foro Económico unos 3 años antes de la dolarización. Me tocó en esa época ser el presidente, presidirlo, y presionamos para dolarizar, ¿no? En ese foro estaba Joyce de Ginata, César Robalino, Carlos Julio Manuel, el principal de ustedes, Clever Checa, un miembro muy importante, Fidel Márquez, me acuerdo también Francisco Salles, que está trabajando en el exterior, y algunos que ya no están con nosotros, ¿no?, como Ernesto Arroba, Pablo Concha, Leonardo Vicuña, y recientemente fallecido el amigo Francisco Suel, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Que fueron 6 años terribles antes del 2000, que ya se dolariza, en donde bajaron los precios del petróleo, tuvimos la guerra del CENEPA, acuerdos, cartas de intención firmadas en mala manera con el Fondo Monetario Internacional, el fenómeno del niño, déficit fiscal, un incremento en emisión monetaria, en lo que llamamos nosotros emisión inorgánica a los economistas, se imprimía papel moneda, y el deterioro de la banca, que le explota ya en el año 99 a Yamil Maguad, a su gobierno, y todo lo que conocemos, lo que tenemos cierta edad, el feriado bancario, todo lo que sucedió. Fue calamitoso ese año 99, de 1999, de enero del 99, enero del 2000, la paridad cambiaria, el dólar versus, el sucre versus dólar se va de 7.000 a 27.000. Nosotros ya veníamos desde el año 97-98, el Foro Económico, pidiendo que se dolarice. Finalmente se lo hizo como una medida extrema, ya no quedaba en el país nada más que hacer, pero a un costo muy alto, porque se dolarizó a 25.000 sucres por dólar, cuando se lo pudo haber hecho a 5.000, 6.000 máximo, 10.000, y el impacto socioeconómico no hubiera sido tan fuerte, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo en eso, economista, porque por esos años yo estaba iniciando mis estudios de comunicación social en el Alma Mater, en la Universidad Católica. Acuérdense que yo soy graduado de ahí. Hace poco nomás, en el 2017, pero en el año 2000 yo había empezado mis estudios después de graduarme en el Cristóbal Colón, y fue complicado, fue muy complicado, porque mis padres ya no pudieron pagarme los estudios porque se había pulverizado el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Usted sabe bien, prácticamente 25.000 sucres se convirtieron en tan solo $1, y 500.000 se pulverizaron en $20. Entonces, gente que incluso ganaba hasta 2,5 millones de sucres pasó a ganar $100. Entonces, eso al final, pues sí, generó un inicio traumático, economista, pero ya en el inventario, tras 22 años,
la estabilidad a pesar de la indisciplina fiscal, que fue uno de los principios que se había advertido para los gobiernos venideros en materia de la dolarización. No se ha cumplido, pero se ha habido estabilidad incluso a nivel de la economía per se en el país. Correcto, no acordémonos de algo, ¿no? En el 99 ya en sí la economía no estaba canjeada la moneda, pero la economía ya estaba dolarizada, porque la gente no creía en nuestro sucre, ¿no? Desgraciadamente, porque tantos errores a nivel de gobierno, de exceso de gasto, emisión inorgánica, etcétera. Los depósitos en dólares eran cercanos al 50%, si mal no recuerdo 47 y 48%. Y los créditos en dólares eran el 67%. Ya nadie quería arrendar en sucres, nadie quería vender en sucres, todos los terrenos, veíamos los diarios, escuchábamos, se vendían en dólares. Entonces ya no aguantaba más la moneda. ¿Qué es lo que nos hubiera sucedido a la larga, y no tan a la larga, a la corta? Que hubiéramos sido una Venezuela, guardando las distancias, que ellos tienen mucho petróleo, en donde tuvieron, por ejemplo, el año pasado una inflación cerca del 700%, ¿no? Alrededor del 690%. Fue traumático, y acordémonos todos los opositores de la dolarización lo que decían, ¿no? Que perdíamos la soberanía, que la gente del pueblo, nuestros indígenas no iban a poder contar, se iban a confundir con la cuestión de la fracción en las monedas fraccionarias en dólares, etcétera, ¿no? Como usted dice, la dolarización nos dio muchísimas ventajas. Mejoró el poder adquisitivo de los salarios, la gente pudo ahorrar algo, mejoró la estabilidad de precios, la posibilidad de compras a crédito. Bueno, usted sabía en dólares, ganaba esto, pagaba esto, y a largo plazo podía comprar algo, ¿no? Mantuvo la inflación baja. Los ecuatorianos tuvimos más confianza en la moneda, se mejoró la capacidad de ahorro real, se evitó las altas tasas de inflación, se protegía los ahorros, no había ya emisión inorgánica, es decir, ya los gobiernos tenían una camisa de fuerza, que no podían gastar más de lo que tenían, ¿no? Entonces eso es muy importante. Acordémonos de algo, la inflación. En el año 99 la inflación fue alrededor del 60-61%, si no mal no recuerdo. En el 2000 fue producto de la debacle del 99, 91%, y de ahí fue bajando. 2001 ya fue alrededor del 22%, después bajó al 2002 como al 12%. Finalmente en el 2003, apenas 3 años después de la dolarización, la inflación ya estuvo en el 3,1%. Ahora, el tener una economía dolarizada no quiere decir que todo está solucionado, ¿no? ¿Cuáles son los países dolarizados en Latinoamérica? Panamá, hace muchísimos años, obviamente, tiene una moneda evaluada fraccionaria, pero simbólica. El Ecuador y, obviamente, Estados Unidos. Y hay inflaciones diferentes. Ecuador el año pasado tuvo una inflación del alrededor del 1.95, casi 2%. Salvador el 6,5%, Estados Unidos el 7% y Panamá alrededor del 1 y algo por ciento. Estados Unidos es inflación del 7%, más que todo por el alza de los precios de la energía en general y especialmente de los combustibles para vehículos, ¿no? Que subió el 30%. Es decir, no es la solución, pero nos permite tener cierto margen de estabilidad, ¿no? Ahora, las dos políticas básicas en economía, en macroeconomía, cuando uno habla, los economistas de macroeconomía, tienen que ver con la política monetaria y la política fiscal. Nosotros en este momento no tenemos política monetaria, no podemos jugar con devaluaciones para cubrir déficits fiscales, etcétera, ayudar a la economía, y lo único que nos quedó es la política fiscal, que es el control del presupuesto, el control del gasto público, el manejo de la reserva monetaria internacional. Es decir, tenemos que manejarnos con eso, pero ha permitido la dolarización que dentro de todos los problemas de la deuda externa, etcétera, los gobiernos tengan que ser más disciplinados. 7:47, el doctor Mauro Toscanini, analista económico y miembro del foro que estuvo al frente de la dolarización del esquema monetario en el Ecuador, está aquí en Contrapunto.
Y Edison, un poco para continuar la entrevista contigo, bien decía el doctor Toscanini, ¿no? La particularidad del Ecuador, él hablaba a nivel de Latinoamérica, pero en Sudamérica es el único país con su esquema monetario dolarizado, porque lo que sucede en Argentina es otra cosa, es la convertibilidad. Hay una circulación paralela de la moneda de ese país versus el dólar, ¿no? Y sobre todo lo otro que él bien decía, a pesar de las difíciles circunstancias, algunos gobiernos no han cumplido, hablo de los pasados, con la disciplina fiscal, porque al final, al tener dólar, el Ecuador ya no puede imprimir desde el Banco Central y tiene sus fuentes de ingreso definidas, ¿no? Y tienen que ver con las exportaciones, con el endeudamiento, con organismos multilaterales y también con el aumento de impuestos y un porcentaje adicional con la plata que envían los migrantes, que dicho sea de paso son los que nos han ayudado en los primeros años de la dolarización para la sostenibilidad, Edison. Sin duda. Doctor Mauro Toscanini, Sí, qué gusto a los tiempos saber de usted, doctor. Doctor Toscanini, sin duda alguna los ecuatorianos recordamos, cuando lo estaba escuchando a usted, parecía difícil, complicado, ¿no? De hacer este intercambio mental de sucres, dólares, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando y ahora lo manejamos divinamente. Sin embargo, uno piensa, aquellos que no somos economistas, uno se pregunta si tantas ventajas, fortalezas tiene este dólar, ¿por qué los demás países latinoamericanos no han seguido esa corriente? Claro, como usted dice, guardando las distancias, cada economía, cada país tiene sus bemoles, pero sin duda alguna sería interesante que asimismo en el continente, por ejemplo, podríamos utilizar el dólar como una moneda fuerte, regional, tal vez como lo que intentó hacer Europa. Lo que pasa es que cuando los países, especialmente latinoamericanos, tienen desequilibrios fiscales producto de problemas en balanza comercial, o sea, la diferencia de exportaciones con importaciones o balanza de pagos, los ingresos y egresos netos, ¿cómo lo corrigen? Lo corrigen con las devaluaciones. ¿Y quién paga? Paga el pueblo, ¿no? Porque si alguien gana el equivalente a $400 en sucres o en cualquier moneda al mes y le evalúan 20-30%, pasa a tener un menor poder adquisitivo, que no deja de ser demagógico también, porque lo que hacen los gobiernos es imprimir dinero, distribuyen, etcétera. ¿Por qué en Ecuador no se dolarizó a menos $25,000? Pues no había en ese momento los dólares ni la capacidad de endeudamiento para cubrir la dolarización a 10,000 o a 15,000, pero fue un daño terrible que se le hizo a los ecuatorianos en general, ¿no? Porque para salir de la debacle nos demoramos más tiempo del que debimos habernos demorado, ¿no? Son lecciones que se aprenden. Los países no son exactamente iguales los unos a los otros, tenemos diferentes idiosincrasias, diferentes maneras de movernos en el plano económico, comercial, la parte también societaria, de la sociedad reacciona en diferentes maneras, y la economía, los procesos económicos no tienen resultados fijos, ¿no? Porque existen también lo que se llama expectativa de las personas, ¿no? Y aparte de esto, hablaban ustedes de las remesas también del exterior. También hay cantidad de dólares que se mueven por el blanqueado del dinero y no sabemos cuánto mueve también la droga, que tiene que ver con el movimiento de la economía, ¿no? Entonces hay muchísimas variables, inclusive imponderables, que no se cuantifican exactamente cuáles son, ¿no? Sí, y ese es un gran problema, pero también los inversionistas sería, digo yo, atractivo aparentemente invertir en dólares en nuestro país y ganar en dólares, pero vemos que la situación de inversionistas extranjeros no pega, no llega. Sin embargo, nuestros vecinos les va bastante bien. ¿Por qué pasa eso, economista? Vea, porque cuando uno estudia aquí o en el extranjero economía internacional, finanzas internacionales, el inversionista a uno le enseñan, se incentiva de dos maneras. Uno, la rentabilidad, y dos, la dureza de la moneda. Si alguien invierte aquí en dólares, recupera su dinero en dólares, y eso es bastante. Pero también debe haber seguridad jurídica, seguridad
laboral, seguridad física también, ¿no? Porque cuando se mueve un inversionista o alguien al exterior, está pensando en la seguridad física de él y de su colaborador. Entonces, un conjunto de aspectos. Pero nosotros como país, como decía en La riqueza de las naciones, aquel economista famoso inglés Adam Smith, tenemos muchas ventajas comparativas. Tenemos, por ejemplo, la agricultura, un clima maravilloso que nos permite en la mayoría de productos cosechar varias veces al año. Es un país relativamente pequeño. Los precios todavía de los predios rurales no son caros como para invertir. Hay ciertos incentivos económicos también para la inversión, pero eso no es todo, ¿no? Hay países como Colombia y Perú que ofrecen muchos atractivos a la inversión extranjera. No, un poco eso se está tratando de cambiar obviamente en este gobierno. El gobierno pasado, un poco la tónica ha sido la incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar especialmente en materia laboral. Nosotros trabajamos con leyes, códigos de trabajo muy antiguos que tienen que ser adaptados, adecuados a las circunstancias actuales. Si no, no podemos competir con países vecinos. Más allá, yo no digo que no es justo, pero un ingreso que está con todas las cargas sociales mucho más allá arriba de los $400 al mes, es bastante alto en comparación a los países vecinos. Entonces, si alguien va a poner una industria y dice, bueno, la ponemos cerca de la frontera con Perú o en Colombia, donde la mano de obra es más barata. Aparte de eso, tenemos que competir nuestros países con mercados que ya no son emergentes, son una realidad, como el mercado chino, que ellos por los volúmenes de producción producen muy barato, de manera muy económica, porque trabajan con economías de escala, ¿no? Entonces hay una serie de factores que van no solo de lo económico, sino de lo político, lo social, etcétera, ¿no? 7:55 a.m. El doctor Mauro Toscanini, analista económico, está en Contrapunto. En estos últimos minutos, doctor, nos gustaría su mirada, ¿no? Su lectura en torno a la visita que tuvo el presidente Guillermo Lasso a China a propósito de estos Juegos Olímpicos de Invierno, que bueno, es la coyuntura, pero lo de fondo es la visita, un memorándum de entendimiento con fines de suscribir un acuerdo comercial, la deuda con China por más de $5,000 millones, con lo cual se busca liberalizar el petróleo comprometido, no solo a través de preasignación, sino también en las líneas de crédito que sirvió como una garantía, ¿no? La garantía por petróleo. ¿Cuál es su visión en torno a lo que ha logrado el presidente Guillermo Lasso en este encuentro con Xi Jinping en el Palacio del Pueblo, allá en Beijing? Yo pienso que desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico, es importantísimo, ¿no? Mantener relaciones con los países europeos, mantener buenas relaciones con China, mantener buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son nuestros compradores natos y también nuestros proveedores natos, ¿no? Entonces es muy importante. Es importante renegociar esa deuda, no tanto en términos de monto como en términos de pago, ¿no? De interés y la cuestión de la garantía del petróleo, porque nos tiene atados de manos. Por más buenas intenciones que tiene un gobierno, no hay la posibilidad de cubrir todos esos préstamos de la manera como se fueron concertados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos tenido nosotros problemas fiscales muchos años y cada gobierno de turno, primero se le echa la culpa al gobierno anterior y segundo comienza a endeudarse y eso no para nunca, ¿no? Entonces, yo pienso que por lo menos hay que renegociar con China las condiciones de estos préstamos, que son bastante onerosos si los comparamos a todo lo multilateral, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, ¿no? Son en peores condiciones todavía, ¿no? Y el tema del petróleo es sustancial, doctor, porque usted ha visto el índice WTI, ya se acerca a los $90, y como se acordaron esas preasignaciones, sin duda Ecuador perdió en los últimos 10, 14 años en ese tipo de negociaciones. La idea es que al final el país pueda contar con ese porcentaje que aún está atado
al crédito con el valor original que hoy debería de percibir por el petróleo. Amén de el tema del castigo que siempre oscila entre el 4 y 4.5% a nuestro crudo, que podría ser hasta marginal. Lo de China es un tema bastante oneroso. Claro, lo de China es importante. Y como usted dice, ese castigo obviamente es por el petróleo, la calidad de petróleo de nosotros, ¿no? Así es. Ahora, esto de el barril de petróleo a más de 90 nos beneficia por un lado, pero por otro lado nos perjudica porque no tenemos capacidad de refinación, ¿no? Entonces, muchos derivados nos salen extremadamente caros. Bueno, esto lo estamos cubriendo el pueblo ecuatoriano. Cada vez que vamos nosotros a tanquear nos damos cuenta cómo están los precios de los combustibles acá, prácticamente ya precios de Estados Unidos, ¿no? Entonces ese subsidio para los combustibles se lo ha ido corrigiendo esa distorsión. Seguirá siendo por muchos años el petróleo una variable importantísima en nuestra economía. Ojalá el presidente Lasso llegue a hacer lo que aspira, a duplicar la producción petrolera. Ya estoy viendo que algunos ecologistas se están oponiendo a cierta exploración en algunos lugares. Ojalá no tengamos en ese sentido demasiado contratiempo, ¿no? Así es, doctor. A propósito de un año más de la muerte de Julio Jaramillo, cuando usted habla de los combustibles, le puedo decir, no me toque ese vals porque me mata, que es una de las canciones que inmortalizó Julio Jaramillo. Esperamos que esto se pueda estabilizar porque a todos creo que nos ha pasado la factura. Muchas gracias al doctor Mauro Toscanini, analista económico, catedrático, con quien hemos analizado estos 22 años de la dolarización del esquema monetario en el Ecuador. Doctor. Muchas gracias y un saludo para toda la importante audiencia de Huancavilca y de Caché, también la radio fraterna de usted, especialmente a ustedes y al amigo Clever de Chica, que es un amigo ya más de 4 décadas, ¿no? Y muy, muy querido además. Sí, señor. Así es, enhorabuena. Un abrazo, doctor, que pase Gracias, bien. doctor. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. El ex rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el doctor Mauro Toscanini Segale.